el interrogatorio de parte. Y comencemos por señalar que el interrogatorio de parte se ha tornado con el Código General del Proceso hoy en día, primera premisa importante para que lo anoten, en un medio de prueba obligatorio. Podemos señalar que con el Código General del Proceso existen varias clasificaciones de los medios de prueba. Una de ellas es un medio de prueba oficioso, medio de prueba obligatorio y medio de prueba rogado o a petición de parte. Los medios de prueba rogado o a petición de parte parten de la iniciativa de los sujetos procesales. Es decir, los sujetos, los intervinientes dentro del proceso deben solicitar ese medio de prueba. Los medios de prueba oficiosos, en contraposición, parten de la iniciativa del juez. El juez considera que existen dudas probatorias y él toma la iniciativa y decreta un medio de prueba. Pero aparte de ello, el Código General del Proceso expresamente contempló además medios de prueba obligatorios, es decir, que aun cuando la parte no lo solicite, aun cuando el juez considere que existe suficiente claridad en el ámbito probatorio, sin embargo, la ley le impone que deba practicar ese medio de prueba. Por eso se habla de medio probatorio obligatorio. Bien, muchachos, ahora, ¿cuál es la importancia de esta clasificación? Que cuando el juez deja de practicar un medio de prueba obligatorio, se erige o se causa una nulidad. Por ello les hacía énfasis en este medio de prueba, que al tenor de lo previsto en el artículo 372 se torna en un medio de prueba obligatorio. ¿Dónde está esa exigencia o esa consecuencia de omitir la práctica de este medio de prueba obligatorio? Está contenido en el artículo 133, numeral quinto, cuando señala que el proceso es nulo en todo o en parte, cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. Bien, entonces ya sabemos que el interrogatorio de parte es obligatorio en todos los procesos y cuando se deja de practicar se incurre en una nulidad procesal. Profe, ¿dónde está la obligatoriedad? En el artículo 372 del Código General del Proceso. Y este preámbulo, muchachos, sirve para explicarles un aspecto que estoy seguro que ha sido controversial en su litigio a diario. Y es acerca de si la omisión, el silencio de ustedes como sujetos procesales, como abogados de parte, en solicitar el interrogatorio de parte, impide que cuando el juez lleve a cabo su interrogatorio obligatorio y oficioso, pueda permitirles a ustedes a la vez llevar a cabo el interrogatorio. Repito, dicho de otra manera, si es necesario aún, bajo la teleología del Código General del Proceso, que ustedes continúen solicitando el interrogatorio de parte para que se les permita interrogar al momento de la audiencia del artículo 372 o aun cuando guarden silencio, debe permitírseles por parte del juez el otorgamiento de la palabra para llevar a cabo el interrogatorio de parte. Quisiera preguntarle rápidamente
si se han enfrentado a casos en los cuales se les haya negado por parte de los jueces el otorgamiento de la palabra para llevar a cabo el interrogatorio en la audiencia del 372, cuando han omitido solicitar este medio de prueba oportunamente, bien sea en la demanda o en la contestación. Estoy seguro de que sí, que habrá casos en que señalan, o lo primero que observa un juez es irse a la contestación de la demanda o la misma demanda y señalar, no, apoderado, no le puedo otorgar la palabra porque usted no solicitó interrogatorio de parte. Es decir, siguen creyendo que el interrogatorio de parte es un medio de prueba rogado, según la distinción que les hacía ahora. Pues auscultemos y respondamos esta duda. Por supuesto, quiero dejarles claridad, muchachos. Yo lo que les doy en esta clase es material, insumo, argumentos, para que ustedes puedan controvertir esas decisiones judiciales. Lo que les manifiesto no es por menos argumentos de autoridad ni palabra de Dios, sino que ustedes son los que exponen en su debida oportunidad ante los jueces esa argumentación. Para eso les voy a dar entonces algunos fundamentos normativos. Bien, y en primer lugar tenemos que entonces comenzar por recordar que el artículo 372 expresamente dice en el numeral séptimo que los interrogatorios se practicarán en la audiencia inicial. Y señala ese inciso segundo del artículo séptimo. El juez oficiosamente y de manera obligatoria interrogará de modo exhaustivo. Utiliza entonces, muchachos, dos preceptos que es importante tener en cuenta. Oficiosamente y de manera obligatoria. Ahora, si concordamos esa norma con el artículo 170 del Código General del Proceso, encontramos que este artículo 170 señala en el inciso segundo: las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes. Concordando ello con el artículo 372, numeral séptimo, tenemos que si la ley le impone al juez practicar de manera obligatoria y oficiosa el interrogatorio de parte, y a la vez este artículo 170, inciso segundo, señala que tratándose de pruebas de oficio, que como ya dijimos es uno de los calificativos que le otorga el 372 numeral séptimo al interrogatorio de parte, quiere eso decir que como el juez está obligado a interrogar, cada que interrogue deberá otorgarle la palabra a las partes para llevar a cabo la contradicción propia de las pruebas de oficio a la que el legislador ya catalogó el interrogatorio de parte. Ergo o conclusión, el interrogatorio de parte no requiere hoy en día que sea solicitado por las partes porque dejó de ser un medio de prueba rogado para convertirse en obligatorio y oficioso. Y por ende, por ser un medio de prueba obligatorio y oficioso, debe otorgársele siempre la palabra a las partes para que lo lleven en ese mismo instante. Muchachos, ahora, para que no señalen, sí, pues el doctor Hernán dice eso, pero hay muchos jueces que son de otro pensamiento, de otra noesis. ¿Qué argumentos adicionales podemos apelar para que hoy en día podamos contrarrestar esas decisiones de esos jueces que aún consideran que sigue siendo una prueba rogada? Pues ven, muchachos, quiero
que observen esta sentencia para que tomen nota. Pueden observar mi pantalla. Ok. Bien, muchachos. Bien. Quiero que observen, muchachos, para que lo tomen en cuenta. Es el último pronunciamiento de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Francisco Ternero Barrios, en una sentencia de tutela. Es una sentencia de tutela de referencia 5774 del 2020. El radicado del expediente 2020-050 del 20 de agosto de 2020. Les voy a resumir la tutela. ¿Qué sucedió? El juzgado de primera instancia practicó el interrogatorio de parte y los sujetos procesales, más concretamente los abogados, solicitaron al juez que le otorgara la palabra para llevar a cabo el interrogatorio. El juez adujo que los abogados no habían solicitado interrogatorio de parte ni en su demanda ni en su contestación. Entonces negó la posibilidad de llevar a cabo el interrogatorio y en consecuencia no les permitió, no les otorgó la palabra para llevar a cabo el interrogatorio. El Tribunal Superior de ese distrito tuteló y señaló lo que hace un momento les venía indicando sobre el cambio de mentalidad respecto al interrogatorio de parte y su carácter oficioso. Pues bien, esto fue a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, y esto dijo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, la autoridad judicial cuestionada incurrió en un proceder que vulnera los derechos fundamentales. Es decir, está enrostrando la corte y le dice a ese juzgado municipal: señor juez, usted incurrió en una vía de hecho al no permitirle a las partes, específicamente a los apoderados, que llevaran a cabo el interrogatorio, aún omitiendo pedirlo. Señala la corte y reitera el artículo 170 y a título de conclusión, destaca lo siguiente: de acuerdo con lo previsto por la norma referida, aquellas pruebas que el juez haya hecho valer por su propia iniciativa al interior de la causa pueden ser controvertidas, ser objeto de aclaraciones y de manifestaciones en lo propio por cualquiera de las partes. No podía el juez promiscuo municipal apartarse de lo definido por la legislación, debido a que efectivamente estaba obligado a escuchar a los intervinientes en el juicio en proporción con el interrogatorio de parte llevado al trámite de marras por él mismo. No era posible dejar de lado las manifestaciones esbozadas por los sujetos procesales. Conclusión, muchachos: determinó aquí la Corte que el juez incurrió en una vía de hecho por negarle el otorgamiento de la palabra a los abogados para llevar a cabo el interrogatorio de parte. En este caso, ni siquiera lo habían solicitado. Y también quiero que tengan en cuenta esta otra sentencia, se las dejo para que ustedes las consulten, que se refiere a este mismo tema. Luis Armando Tolosa Villanova, sentencia 2156 de 2020, radicado 2019-368 del 28 de febrero del 2020. Nuevamente reitera la Corte el carácter obligatorio del interrogatorio de parte y la posibilidad de ver obligación de otorgarle la palabra a los sujetos procesales, especialmente que aún en omisión de la solicitud de interrogatorio de parte, debe concedérsele la palabra para que lo lleven a cabo. Bien. Otro aspecto, muchachos, que es importante y se ha referido también la Corte Suprema de Justicia. Nunca he escuchado comentarios acerca de eso, pero no obstante, lo he visto en tutela, entonces para que lo sepan. Cuando se lleva a cabo el interrogatorio de parte solicitado, incluso por las partes, tan pronto el juez termina su interrogatorio de parte. Alguna vez escuché un comentario que me decía: profe, el juez llevó a cabo el interrogatorio de parte,
a continuación de el fracaso de la conciliación. Y me negó la palabra para llevar a cabo el interrogatorio de parte y me dijo que es que esa es una etapa con posterioridad, después del decreto y práctica de pruebas. Pues bien, ha dicho la Corte Suprema de Justicia, y también lo cual comparto, que en virtud del principio de concentración, tan pronto el juez culmina su interrogatorio de parte, en ese mismo instante debe otorgarle la palabra a las partes para que lleven a cabo el interrogatorio. Vamos a otro aspecto relacionado con el interrogatorio de parte que creo que les va a servir y es controversial. La declaración de la propia parte. Diferenciemos entonces. Tenemos un medio de prueba que ha sido conocido clásicamente como interrogatorio de contraparte, consistente en que un sujeto, a través de su apoderado judicial, solicita la intervención de su contraparte para que acuda a rendir interrogatorio de parte y cuya finalidad, ¿cierto? Cuya finalidad siempre se ha concebido como propiciar la confesión de ese sujeto. Sin embargo, con el Código General del Proceso se ha venido preguntando si además del interrogatorio de parte, de contraparte, puede solicitarse también la declaración de la propia parte. Estoy seguro de que ustedes ya han escuchado la polémica al respecto. Bien, ¿cuál es mi posición? Y les doy argumentos para que ustedes puedan sustentarlo. Y en primer lugar debemos apelar entonces al artículo 165 del Código General del Proceso. Ese artículo 165 enuncia los medios de prueba regulados por nuestro Código General, pero en el inciso segundo señala, el juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes. Muchachos, lo que el artículo 165 del Código General del Proceso está contemplando es nada más y nada menos que la denominada libertad probatoria. Es decir, el código hace una enunciación de los medios de prueba a los que usted podría apelar, pero reitero, es simplemente una enunciación. Quiere eso decir que eventualmente se podrá socorrer a otro medio de prueba que no esté expresamente contemplado en el artículo 165, porque ahí se señala entonces el denominado principio de libertad de prueba. Dicho de otra manera, los medios de prueba no son exclusivamente los que habla el Código General del Proceso, sino que además pueden coexistir otros medios de prueba diferentes a los que enunció el legislador. Bien. Dicho eso, tenemos entonces que nada obstaría, que no sería un obstáculo para considerar un medio de prueba diferente a los contemplados en el Código General del Proceso. ¿Por qué no? La declaración de la propia parte. Ahora, dirán ustedes, profe, ¿qué objeto tiene la declaración de la propia parte? ¿Y por qué nos surge esta pregunta? Porque siempre se ha concebido que el interrogatorio de parte busca como finalidad principal lograr la confesión. Así siempre se nos ha pregonado este medio de prueba y lo recordamos desde la universidad, que el interrogatorio de parte siempre procura la confesión. Sin embargo, podría suceder en determinado caso que la declaración de la propia parte pueda servir de elemento de prueba. Por ejemplo, para aclarar aspectos relacionados
con la misma demanda o la contestación. Yo no sé, muchachos, si a ustedes les ha tocado, como abogados litigantes, que llega el cliente a su oficina y les hace una narración de los hechos y ustedes tratan de ser fidedignos a esa narración de los hechos en la formulación de su demanda o su contestación. Sin embargo, llegan a los interrogatorios de parte o con posterioridad se dan cuenta que realmente el cuento es muy diferente a como se los señaló su cliente. Ustedes trataron de ser fieles a esos hechos como fueron narrados por ese cliente, por ese poderdante. Sin embargo, se encuentran que es una cuestión muy diferente a como se los narraron en esa oportunidad. Pues la declaración de la propia parte sería entonces un elemento o medio de prueba que serviría para aclarar esos aspectos que en comienzo nosotros no alcanzamos a visorar o que ese poderdante no nos lo narró con la debida consistencia, con la debida veracidad que implicaba el caso. ¿Qué ha dicho, muchachos, la Corte Suprema respecto a la declaración de la propia parte? Es decir, si puede considerarse como un medio de prueba al respecto. Veamos entonces este referente jurisprudencial para que lo tengan en cuenta. Tomen nota de este referente. Sala Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Nuevamente sentencia de tutela. 13.366 de 2021. Está relativamente reciente, recién salida. 7 de octubre del 2021, por lo menos recién publicada. Octavio Augusto Tejero Duque. Sala de Casación Civil. Tuvo la oportunidad la Corte Suprema de Justicia de abordar ese interrogante, si puede considerarse la declaración de la propia parte como un medio de prueba. Señaló aquí la Corte Suprema de Justicia la relevancia de la declaración de parte y la confesión como medio de prueba. Explicó en qué consiste la declaración de parte, la confesión y dijo aquí la Corte Suprema de Justicia. Significa entonces que las partes pueden rendir su versión sobre los hechos, materia de la controversia. Algunas veces se tratará de una simple declaración y en otras ocasiones de una confesión, lo que en todo caso definirá el juez al momento de valorar el relato del interesado, asignándole el mérito que corresponde. Bien, muchachos, dijo la Corte Suprema de Justicia en este punto, y tengo que ser muy sensatos. No se aventuró la Corte a decir de manera abierta la declaración de parte es un medio de prueba, sino que tangencialmente dijo, señor juez, tenga en consideración algo, y es que no todo lo que relata la parte en su interrogatorio puede ser confesión. Habrá relatos que hace la parte en su interrogatorio que no logran cumplir con los requisitos para ser considerado confesión. Es decir, aquellos requisitos que están contemplados en el artículo 191. Habrá algunos dichos que esa parte dijo y que no concurren o que no logran obtener los requisitos para ser considerado confesión. Pero aunque esos relatos que hace la parte no logran contener todos los requisitos propios de la confesión, es deber que usted los tenga en cuenta, porque eventualmente pueden ser relevantes probatoriamente. Fue eso lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Pero esa hipótesis, esa premisa que sostiene la Corte Suprema de Justicia, abre paso entonces a considerar que
Los dichos de la propia parte pueden ser considerados medio de prueba. ¿Y por qué no? Ser un medio de prueba solicitado por la propia parte. Ahora, muchachos, voy a ser de abogado del diablo. Algunos me dirán, profe, ¿qué sentido tiene que uno llame a su propio poder dante a que rinda declaración? No le veo utilidad, que recuerden que es uno de los requisitos para el decreto de pruebas. Yo le respondería de la siguiente manera. Aquí entramos a un estadio probatorio diferente. El hecho de que la prueba no sea útil no quiere decir que la prueba no se pueda practicar. Habrán muchos medios de prueba, muchas pruebas que el juez practique de manera oficiosa o a solicitud de ustedes como parte, y que no obstante las practique, llegue a la conclusión de que ese testimonio, por ejemplo, ese documento, fue fútil, no fue relevante, no fue útil para el proceso. Lo mismo podrá suceder con la declaración de la propia parte, que después de practicada se llega a la conclusión de que nada dijo, no resultó lo suficientemente útil. Sin embargo, la utilidad de ese medio de prueba no es algo que pueda calificarse a priori, sino que es a posteriori. Les pregunto, muchachos, ¿el juez dónde valora, en qué etapa procesal valora si la prueba fue útil o no para lo que se pretendía demostrar en el proceso? ¿Cuál es esa etapa por excelencia donde el juez examina este documento fue útil o no para demostrar la existencia del contrato? ¿Este testimonio fue útil o no para demostrar la ocurrencia del accidente? Exacto, en la sentencia. Entonces, señor juez, bajo la argumentación de que la declaración de parte no va a ser útil, usted no me venga a negar este medio de prueba, porque es en la sentencia en la que usted valorará si lo que dijo mi propia parte resulta relevante o no. Ahora, otro aspecto de importancia en la declaración de la propia parte. Dirán algunos, profe, es que la parte siempre tiende a mentir para beneficiarse de su propia declaración. Pues bien, el que la parte tienda a mentir, que tienda a robustecer su versión de lo que sucedió, que tienda a maquillar su versión, que le impida ser objetivo, no es tampoco un elemento que nos lleve a desvirtuar per se la declaración de la propia parte, sino que será el juez nuevamente en la sentencia el que evalúe qué tan eficaz fue esa declaración de la propia parte. En conclusión, muchachos, cuando menos en el Código General del Proceso no existe una prohibición para la posibilidad de invocar la declaración de la propia parte. ¿Sí? Ok. Por aquí rápidamente me preguntan, profe, ¿el juez debe decretar y practicar todas las pruebas que le son solicitadas? No. El juez simplemente antes de la práctica de las pruebas hace un tamizaje. Esas pruebas que le solicitan pasan por un filtro. ¿Y cuál es ese filtro? El filtro de los requisitos materiales para que el juez pueda practicar esos elementos de prueba. Que recuerden ustedes son utilidad, pertinencia, conducencia y legalidad. El código señala la utilidad de la prueba como si fuera un elemento a priori que el juez pudiera analizar, pero como ya lo vimos y ustedes mismos se respondieron, la utilidad de la prueba no se puede conocer sino hasta el momento de la sentencia. ¿Qué tan útil fue esta prueba? Pero en conclusión, el juez solo decreta las pruebas que
cumplen con esos 4 requisitos, ¿sí? Ahora, les pregunto, muchachos, la decisión del juez, el auto, la decisión del juez, que niega el decreto y la práctica de una prueba, ¿esa decisión del juez es apelable? El que la niega, exacto, es apelable. Pero a contrario, Sensu, ¿qué me ha sucedido? La decisión del juez de decretar una prueba, las partes le solicitan una prueba y el juez accede a ella y ustedes consideran que esa prueba es inconducente e interponen recursos. Señor juez, yo creo que estamos perdiendo el tiempo con la práctica, con el decreto y la práctica de esa prueba. La decisión del juez de decretar y practicar una prueba es apelable, es susceptible de apelación. Exacto. No es apelable. Para que entonces lo tengan en cuenta ahí en su memotecnia. El juez puede negar pruebas y esa es apelable, pero su iniciativa, bien sea oficiosa o a solicitud de parte, decretando y practicando una prueba, esa decisión no es apelable. Bien. Y vamos, retomo nuevamente, muchachos, entonces la declaración de la propia parte. Sin duda alguna, cuando menos en el código, no está excluido o no está prohibido expresamente. Les reitero, existe libertad probatoria. Los medios no son taxativos, sino enunciativos. Ahora, viene otro interrogante. Considerando que la declaración de la propia parte es un medio acogido por nuestro Código General del Proceso, ¿cómo se practicará? Porque recuerden lo que dice el artículo 165. Señores partes, señor juez, ustedes pueden practicar medios de prueba diferentes a los que yo estoy enunciando acá. Pero entonces, usted me va a tener en cuenta las reglas más similares a ese medio de prueba para su abducción, su decreto y su práctica. Entonces viene el interrogante. La declaración de la propia parte, muchachos. ¿A cuál medio de prueba se parece más? Porque es fundamental, profe, que sepamos ese aspecto, porque con base en ello vamos a llevar a cabo la dinámica de la declaración de la propia parte. Para mí, muchachos, entonces, la declaración de la propia parte se parece más al interrogatorio de parte. Y en ese orden de ideas tendrá que seguir las reglas propias del interrogatorio de parte. Y como sabemos, el interrogatorio de parte tiene unas reglas muy propias. Entre ellas, ¿cuáles, muchachos? Por ejemplo, no más de 20 preguntas para el declarativo de menor y mayor cuantía. Si estamos en un verbal sumario, no podrá hacer más de 10 preguntas. ¿Sí? Que eso es algo que lo diferencia con el testimonio. Por ejemplo, otro elemento propio del interrogatorio de parte que en consecuencia se aplicaría a la declaración de la propia parte. Usted al interrogado le puede hacer preguntas asertivas, al testigo no. Usted al testigo no le puede preguntar, ¿es cierto sí o no que usted ese día se encontraba parado en el semáforo cuando ocurrió el accidente? Esa pregunta no se la puede hacer usted al testigo, esa manera, por lo menos, de preguntar. Y los cuestiono, porque al testigo no se le podrá preguntar de manera asertiva, es decir, que nos diga si es cierto sí o no. ¿Por qué creen ustedes que al testigo no y a la parte sí? ¿Qué se les ocurre? Que lo que me interesa es que sepan la institución, pero que además comprendan el por qué. Exacto. Primero, porque las preguntas asertivas lo que buscan concretamente es que se produzca la confesión. Y segundo, porque la finalidad del testimonio es que ese tercero vierta todo el conocimiento que tenga sobre los hechos. Por eso lo que le interesa al proceso
con la declaración de terceros o testimonio es que el testigo conozca todo lo que sepa al respecto. Por eso eventualmente ustedes habrán visto que el juez o las partes le preguntan como último cuestionamiento al testigo: ¿usted tiene algo más relevante en relación a los hechos que se le acabaron de narrar con estos aspectos? Ah, sí, señor juez, esto y aquello, ¿sí? Pero usted no le pregunta al interrogado: ¿tiene algo más de relevancia para este proceso? Todo lo contrario. Yo creo que cuando su cliente está llevando a cabo el interrogatorio, ustedes hacen fuerza y son contando el número de preguntas. ¿Por qué? Porque el interrogatorio de parte tiene como finalidad la confesión. Entonces, por eso es muy importante, y yo creo que a todos les ha sucedido. Ustedes son haciendo fuerza de que su poderante no vaya a confesar en esas 20 preguntas que les están realizando, y son contándolas. Siendo, muchachos, que la declaración de la propia parte se parece al interrogatorio de parte, eso quiere decir que la declaración de la propia parte se va a rendir bajo juramento. Y aquí quiero relatarles o quiero hacer énfasis, muchachos, en cuanto a la peligrosidad, si lo podemos llamar así, de la declaración de la propia parte. ¿En qué sentido? En que si bien la declaración de la propia parte podría procurar, bueno, en sus cabezas, en su noesis, en su pensamiento, aclarar aspectos que no quedaron muy claros en la demanda de la contestación, si ustedes empiezan a realizar el interrogatorio a su propia parte, podrían caer en un círculo pernicioso de propiciar la confesión de su propia parte. Miren este escenario. Su contraparte no logró la confesión de su poderdante. Sin embargo, usted, queriendo realizar, acometer una declaración de la propia parte, resulta haciéndole preguntas a su poderdante y sin quererlo él resulta confesando cosas, es decir, haciendo declaraciones sobre cosas que le perjudican. ¿Podría suceder? Claro que sí, claro que sí, porque recuerden, el juez evalúa en su integridad la prueba. Entonces ustedes, muy cándidos, muy tranquilos, muy inocentes, procuran con la declaración de la propia parte, tratar de beneficiarse para que dé claridad, por ejemplo, en un aspecto que no quedó claramente dilucidado en la demanda de la contestación, y cuando le están realizando preguntas a su propia parte, resulta que éste confiesa un hecho, como por ejemplo que ya pagó la obligación. Por eso, muchachos, hay que tener mucho cuidado con la declaración de la propia parte, porque al ser similar al interrogatorio de parte, sigue las mismas reglas de este medio de prueba. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar que la declaración que está realizando, la está realizando bajo la gravedad del juramento.